Muy buenos días, amados amigos y hermanos y ministros compañeros en el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia del Señor Jesucristo. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes, que están presentes, y con los que están a través del satélite Amazonas y de Internet en diferentes naciones. Para esta ocasión, leemos en Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 20, y dice de la siguiente manera: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Não está nos céus para dizer: quem subirá por nós aos céus, que não lo traga, que não lo faça ouvir para que os cumpramos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Nem está do outro lado do mar para dizer: quem atravessará por nós o mar para que não lo traga e não lo faça ouvir para que cumpramos? Porque muy cerca de ti está la palabra, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais passado o Jordão para possuires. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e te propuso a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tú e os teus filhos. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entender. Nuestro tema es el camino de la vida eterna. Nosso tema é o caminho da vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Sentar, quem não terá bondade?
Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y lo colocó en la tierra. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e o colocou na terra. Y le dio un cuerpo físico del polvo de la tierra, Ele deu um corpo físico do pó da terra, el cual Dios creó para Adán. o qual Deus criou para Adão. Y le dio, por consiguiente, la vida. E, consequentemente, lhe deu a vida. Él tenía vida eterna allí, Ele tinha a vida eterna ali, pero tenía que pasar por una etapa de prueba. mas tinha que passar por uma etapa de prova. Le dio también una compañera Deu também uma companheira que sacó del mismo cuerpo de Adán, que tirou do próprio corpo de Adão, haciendo de esa parte del cuerpo de Adán fazendo dessa parte do corpo de Adão otro cuerpo, un cuerpo femenino, outro corpo, um corpo feminino. en el cual colocó el espíritu femenino que estaba en Adán. Colocou o espírito feminino que estava em Adão. Vino a ser entonces carne de su carne Então se tornou carne de sua carne, y hueso de sus huesos. ossos de seus ossos. Y ahora E agora vino a ser una compañera idónea para Adán. se tornou uma companhia idônea para Adão. Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Deus havia dito, não é bom que o homem esteja sozinho. Ese es el pensamiento de Dios. Esse é o pensamento de Deus. Y ahora E agora, está colocado Adán en el huerto del Edén. Adão está colocado no jardim, Tiene una compañera idónea tem uma companhia idônea para vivir en esta tierra para viver nessa terra y trabajar en el programa divino. e trabalhar no programa divino. Ella no trabajaría independiente del hombre. Ela não trabalharia independente do homem. Sería la ayuda idónea para el hombre, Seria a ajuda idônea porque el hombre es la cabeza, porque o homem é a cabeça. así como Cristo es la cabeza de su iglesia. Como Cristo é a cabeça, Y por consiguiente la iglesia no trabaja independiente de Cristo, consequentemente a igreja não trabalha independente de Cristo, sino que es la ayuda idónea para Cristo. que é a ajuda idônea para Cristo. Y ahora E agora encontramos encontramos que hay un camino que há um caminho de vida eterna. de vida eterna. Dios le dio la vida eterna al ser humano Deus deu a vida eterna ao ser humano. y por desobedecer la voz de Dios, Por desobedecer a voz de Deus, pecó en el huerto del Edén. pecou no jardim do Éden, Al tomar el ser humano, ao tomar o ser Eva, del árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva, da árvore da ciência do bem e do mal, del cual Dios le había dicho do qual Deus havia dito que no comiera de ese árbol. que não comesse. Así le había dicho a Adán, Assim tinha dito a Adão, y Adán se lo comunicó luego a Eva, e Adão comunicou logo a Eva, porque la revelación porque a revelação la tenía Adán a tinha Adão y la transmitía a Eva. e transmitia a Eva. El ser humano allá tenía vida eterna, O ser humano lá tinha vida eterna, pero el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas no dia que comesse da árvore da ciência do bem e do mal, ese día perdería la vida eterna esse dia perderia a vida eterna, y solamente le quedaría vida temporal o temporera. estaria a vida temporária. Pecó el ser humano O ser humano pecou y murió. e morreu. Aunque algunas personas leen en la escritura Mesmo que algumas pessoas leem na Escritura que Adán continuó viviendo que Adão continua vivendo y llegó a vivir e unos 900, vamos a buscarlo aquí, vamos buscar aqui en el capítulo 5 del Génesis, no capítulo 5 de Gênesis, verso 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. foram os dias de Adão 930 anos e morreu. Algunas personas pueden pensar, Algumas pessoas podem pensar, Dios le había dicho, el día que comas morirás. Deus disse, no dia que comeres morrerás. Y siguió viviendo, Continuou vivendo, no murió, não morreu. sí murió, Sim, morreu. perdió la vida eterna, Perdeu a vida, murió a la vida eterna, solamente le quedó vida temporal. que restou vida temporária. Y la vida temporal E a vida temporária se acaba en cierto tiempo. acaba em certo tempo.
Se le acabó acabou, a los 930 años. para ele aos 930 anos. Y de luego de esas personas que vivían cientos de años, E depois essas pessoas que viviam centenas de anos, encontramos que encontramos la vida se le fue acortando al ser humano. que a vida foi se encurtando para o ser humano. En la actualidad, llegar a 100 años Atualmente, chegar aos es una victoria. uma vitória. Aunque se llegue con un bastón Mesmo que chegue com uma o con muletas o en un carrito de rueda. ou numa cadeira de rodas, Ahora agora tenemos vida, temos vida, pero es temporera. mas é temporária. Pero es una bendición con todo y eso, Mas é uma bênção que, com tudo isso, pues nos da la oportunidad nos dá a oportunidade de buscar y encontrar el camino de la vida eterna. de buscar e encontrar o caminho da vida eterna. El camino al árbol de la vida O caminho para a árvore da vida fue cerrado por Dios, foi fechado por Deus. fueron colocados ángeles allí, dos ángeles o querubines con espadas encendidas Com espadas, que no permitían la entrada al árbol de la vida. não permitiam entrada para a árvore. El árbol de la vida es Cristo, A árvore da vida é Cristo, el ángel del pacto. o anjo do pacto. Y ahora E agora se requiere que el ser humano é necessário que o ser humano encuentre el camino de la vida eterna, o caminho da vida eterna, para que coma del árbol de la vida eterna. para que coma da árvore da vida eterna. Mientras tanto, Dios le da al ser humano Enquanto isso, Deus dá ao ser humano ciertos sustitutos alguns substitutos para que el ser humano, para que o ser humano, con esos sustitutos, com esses substitutos, que son el tipo y figura que são tipo e figura del Mesías do Messias y de su obra redentora e de sua obra redentora que él llevará a cabo, que ele realizará, el ser humano, o ser humano, basado en esos tipos y figuras, baseado nesses tipos de figuras, está creyendo en Cristo está crendo em Cristo y en su sacrificio expiatorio e em seu sacrifício expiatório que él llevará a cabo que ele realizará cuando aparezca en la tierra. quando apareça na terra. Por eso, desde Adán Por isso, desde Adão, hay sacrificio, há sacrifício, hay sangre de ese sacrificio esse sacrifício que cubre el pecado del ser humano. que cobre o pecado do ser humano. Por eso le fueron dadas pieles de un animalito a Adán y a Eva Por isso foram dados para cubrir su desnudez, Eva para descobrirem a sua nudez, para lo cual para o qual tuvo que efectuarse la muerte de un animalito. ele quis ser efetuada a morte do animalzinho. Fue sacrificado un animalito, Foi sacrificado o animalzinho. así Dios, Assim Deus, que es el que da o provee que dá ao prover el sacrificio, o sacrifício, le da las pieles a Adán y a Eva. dá as peles a Adão e Eva. Todo eso es tipo y figura Tudo isso é tipo e figura de Cristo y su sacrificio de Cristo e seu sacrifício, que él haría más adelante. que ele faria mais adiante. Luego encontramos en el caso de Abel Em seguida encontramos o caso de Abel, que él sacrificó un animalito, sacrificou um animalzinho, un cordero um cordeiro, para Dios, para Deus. porque se requiere un sacrificio Porque se requer um sacrifício para cubrir el pecado para cobrir o pecado allá en el tiempo antiguo. lá no tempo antigo. Por esa causa, Por isso, la ofrenda que trajo Caín a oferta que trouxe no fue aceptada por Dios, não foi aceita por Deus, porque las frutas, porque as frutas los frutos del campo, do campo no quitan ni cubren el pecado. não tiram nem cobrem o pecado. Tiene que ser Tem que ser un sacrificio de un animalito. sacrifício de um animalzinho. Por eso encontramos al pueblo hebreo Por isso encontramos o povo hebreu, a través de su historia através de sua história, con sacrificios de animalitos sacrifícios de animais que Dios le estableció para llevar a cabo. que Deus estabeleceu para realizar. Y aún en el templo, E até mesmo no tempo, primero en el tabernáculo que construyó Moisés, primeiro no
Y luego en el templo que construyó el rey Salomón, el pueblo hebreo tuvo los sacrificios que Dios ordenó, los cuales daban testimonio del sacrificio del Mesías, que sería efectuado como expiación por el pecado de su pueblo, para quitar el pecado de su pueblo. Y ahora, en Jeremías capítulo 31, Dios dice que hará un nuevo pacto con su pueblo. Por lo tanto, ya ese no será el pacto mosaico, el que le dio Dios a través del profeta Moisés allá en el monte Sinaí, sino que será un nuevo pacto. Y cuando habla de nuevo pacto, ya está hablando de una nueva etapa en el programa divino. Dice que era un nuevo pacto con su pueblo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, con el reino de las 10 tribus, compuesto por las 10 tribus del norte, que fue originalmente dado a Jeroboam, un descendiente de Efraín y por consiguiente de José, y la casa de Judá, compuesta por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ahora, la promesa es que Dios va a hacer un nuevo pacto. Luego, cuando nos habla en ese mismo pasaje de Jeremías 31, cuando habla ahí por segunda vez de ese nuevo pacto, dice que era un nuevo pacto con la casa de Israel. Y omite casa de Judá. Ahora encontramos que dentro del pacto divino está el programa para vida del pueblo. Y Dios ahí coloca la vida. Y recomienda al pueblo que escoja la vida para que viva él y su descendencia. Transcurrido el tiempo, aparece Juan el Bautista predicando, y luego aparece también un mensaje claro en las palabras de Juan el Bautista diciendo: entre vosotros está uno al cual vosotros no conocéis. Y dice: él vendrá después de mí. Y dice que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice que él no es digno de desatar la correa del calzado de esa persona que vendrá después de él. Y dice que será mayor que él, que Juan. Y dice que es primero que él. Y Juan había nacido allá en la tierra de Judea, de acuerdo a la promesa divina dada por el ángel Gabriel. Ese mensajero a los hebreos. Y ahora también había aparecido a la Virgen María 6 meses después de haber aparecido a Zacarías el sacerdote. 6 meses después de Elizabeth estar embarazada,
le aparece a la Virgen María. aparecem a Virgem Maria. O sea que la diferencia de edad Ou seja, a diferença de idade entre Juan y Jesús entre João e Jesus iba a ser de 6 meses. seria de 6 meses. Y ahora, cuando aparece Juan el Bautista y luego Jesús, João Batista aparece em seguida Jesus. Juan está diciendo João está dizendo que es primero que él. que é antes dele. Y Juan le llevaba 6 meses. E João tinha 6 meses na frente. ¿Y cómo puede ser primero Como pode ser primeiro si nació después? se ele nasceu depois? Pero él es el ángel del pacto. Mas é o anjo do pacto. Ese es Cristo, Esse é Cristo. el cual dijo en San Juan capítulo 8, E diz em São João, capítulo versos 56 al 58, versículo 56 ao 58. Abraham vuestro padre deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Abraão, vosso pai, lutou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Le dicen los judíos, Disseram os judeus: aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Tremendo problema. Tremendo problema. Cualquiera diría, Qualquer um queria. Jesús no sabe del tiempo en que vivió Abraham. Jesus não sabe do tempo que viveu Abraão. Está todo confundido. Está todo confundido. Algunos pensaban que estaba loco. Alguns pensavam que ele estava louco. Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. ¿Y cómo era Jesucristo antes de Abraham? Como Jesus Cristo existia antes de Abraão, Era el ángel del pacto. era o anjo do pacto. Ese ángel que le aparecía Esse anjo que aparecia a Adán, a Abraão, a Adán, a Adão, a Abel a Abel y a todos esos profetas, e a todos esses profetas. también a Enoc, Também a Enoque, también a Noé. também a Noé. Siempre que aparecía el ángel de Dios, Sempre que aparecia el ángel del pacto, o anjo do pacto, la Escritura dice a Escritura disse que era Dios. que era Deus. ¿Y qué significa eso? O que isso significa? Porque también la Escritura dice en San Juan capítulo 1, verso 18, A Escritura também diz que São João, a Dios nadie le vio jamás. ninguém jamais viu a Deus. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, le dio a conocer. O filho que está no seio do Pai, ele declarou, ele o deu a conhecer. Dios, Deus, cuando aparece manifestado en el Antiguo Testamento, quando aparece manifestado no Antigo Testamento, lo encontramos manifestándose en un personaje celestial o encontramos se manifestando num personagem llamado el ángel de Dios o el ángel del pacto o ángel de Jehová. o anjo do pacto, o anjo de Jeová. ¿Recuerdan la ocasión en que Moisés quiso ver a Dios? Lembra a ocasião que Moisés quis ver a Deus? Y Dios le dijo, no me verá hombre y vivirá. Não me verá homem e viverá. No podrás ver mi rostro. Não poderás ver o meu rosto. Pero le dice, yo voy a pasar delante de ti Eu vou passar diante de ti. y voy a colocar mi mano delante de ti. E vou colocar minha mão diante de ti. Y cuando haya pasado, Quando estiver passado, verás mis espaldas, verás as minhas costas. pero no podrás ver mi rostro. Mas não poderás ver o meu rosto. Eso está en el capítulo 33 del Éxodo, Isso está no capítulo 33 de Êxodo. del verso 18 al 23. Do versículo 18 ao 23. Y dice el verso 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Depois afastarei minhas mãos e verás minhas costas, mas não verás o meu rosto. Y así lo hizo Dios. E assim Deus o fez. Y cuando Dios pasó delante de Moisés, E quando Deus passou diante de Moisés, ¿qué vería Moisés? o que Moisés veria? Vería a Dios, Veria a Deus, pero vería sus espaldas. veria as suas costas. ¿Qué estaría viendo? Al ángel del pacto, O anjo do pacto, de espalda. de costas. Y ahora, E agora, vean ustedes vejam, en el Éxodo, em Êxodo, capítulo 3, capítulo 3, lo que nos dice. o que nos diz? Porque tenemos que conocer a Dios Porque temos que conhecer a Deus para poder conseguir la vida eterna. para poder conseguir a vida eterna. Dice
el capítulo 3 del Éxodo, verso 1 en adelante. Diz no capítulo 3, versículo 1 em diante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horeb, o monte de Deus. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Então disse consigo mesmo, agora virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Continuou Deus, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Entonces Moisés cubrió su rostro, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Y ahora vean ustedes, E agora vejam, aparece el ángel de Dios aparece o anjo de Deus, y entonces e então Dios le habla a Moisés. Deus fala a Moisés. Es Dios en su ángel É Deus e seu anjo hablando. falando. Y puede aparecer en forma de fuego E pode aparecer em forma de fogo, o puede aparecer en forma de un hombre de otra dimensión. ou pode aparecer em forma de um homem de outra dimensão. Ese ángel de Dios Esse anjo de Deus es nada menos é nada menos que el Espíritu Santo. do que o Espírito Santo. Un espíritu Espírito es un cuerpo de otra é dimensión. corpo de outra dimensão. En Ezequiel capítulo 9 Em Ezequiel capítulo 9, encontramos a unos personajes que iban a entrar a Jerusalén encontramos alguns personagens que entrariam em Jerusalém. y uno de ellos tenía un tintero en su cintura Tinha um tinteiro em sua cintura y iba a entrar para sellar en sus frentes e iria entrar para selar em suas a los que clamaban, gemían por los pecados de Jerusalén, del pueblo. clamavam e gemiam pelos pecados do povo. Ese personaje es el Espíritu Santo. O Espírito Santo. Y el día de Pentecostés E no dia de Pentecostes, estuvo sellando ele selando allí a las personas aí as pessoas que habían creído en Cristo. que tinham crido em Cristo. El sello de Dios O selo de Deus es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Y ahora E agora, Dios sella con el Espíritu Santo a las personas. Deus sela com o Espírito Santo as pessoas. Por eso dice en Efesios capítulo 4, verso 30, Por isso diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual foste selado para el día de la redención. para o dia da redenção. O sea, para el día Ou seja, para o dia de la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados da ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados y la transformación de los vivos, e a transformação dos vivos, en donde obtendrán el cuerpo eterno y glorificado. onde terão um corpo eterno e glorificado. Esa es la redención del cuerpo, Essa é a redenção do corpo, por la cual clama la creación, pela qual clama a criação, por la redención, pela redenção, o sea, por la redención del cuerpo. ou seja, pela redenção do corpo. Esa es la adopción Essa é a adoção. de los hijos e hijas de Dios, Filhos e filhas de Deus, con cuerpos eternos y glorificados. corpos eternos e glorificados. Ahora, Agora, hablando del ángel del pacto o ángel de Dios, falando do anjo do pacto, do anjo de Deus, ese es el cuerpo angelical de Dios. esse é o corpo angelical de Deus. A través él ha estado manifestándose Através dele se tem
a través de toda la Biblia. através de toda a Bíblia. Por eso cuando hace la promesa Por isso, quando faz a promessa de la venida del Mesías, da vinda do Messias, en Malaquías capítulo 3, verso 1 dice, Malaquias capítulo 3, versículo he aquí yo envío mi mensajero delante de mí. eis que envio o meu mensageiro diante de mim. O sea, Ou seja, que aquí el que va a venir que aqui é aquele que virá, envía delante de él envia diante dele una persona que le va a preparar el camino. uma pessoa que lhe preparará o caminho. O sea, Ou seja, que el que va a venir e quem virá es primero é primeiro, é antes, que aquel que está enviando. porque é aquele que está enviando. Por eso Juan puede decir Por isso, João podia dizer que aquel al cual él está preparando el camino que aquele ao qual ele está preparando o caminho es primero que él, que Juan, é antes dele, que João. y lo está enviando. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eu envio meu mensageiro adiante de mim que preparará o caminho. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. E subitamente, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. ¿Y quién vendrá? E quem virá? El Señor. O Senhor. Y también dice, y el ángel del pacto. Também diz o anjo do pacto. Cuando se habla del ángel del pacto, Quando se fala do anjo do pacto, se está hablando de Cristo en su cuerpo angelical. está se falando de Cristo em seu corpo angelical. En palabras más claras, Em palavras mais claras, se está hablando del cuerpo angelical de Dios. está se falando do corpo angelical. Se está hablando del Espíritu Santo. Está se falando do Espírito Santo. Y ahora E agora, encontramos encontramos que cuando apareció, que quando apareceu apareció el ángel del pacto, o anjo do pacto, apareció el Señor apareceu o Senhor, vestido de un cuerpo de carne vestido de um corpo de carne, llamado Jesús. chamado Jesus. Por eso Jesús decía, Por isso Jesus dizia, el Espíritu del Señor está sobre mí, o Espírito do Senhor por cuanto me ha ungido. porque ele ungiu. Y comienza a enumerar las cosas sobre las cuales había sido ungido, E começa a enumerar as coisas sobre as quais havia sido ungido. para predicar el día, el año de la buena voluntad del Señor. Para pregar o ano aceitável ao Senhor. Y en esa etapa de su predicación y ministerio, Sua pregação e ministério, él estaría haciendo todas esas cosas ele estaria fazendo todas essas coisas. que él leyó en San Lucas capítulo 4, Ele leu em São Lucas, capítulo 4, las cuales estaban dichas en Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. as quais estavam ditas em Isaías, capítulo 61, do versículo 1 em diante. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo es la persona más importante que ha pisado este planeta é Tierra. a pessoa mais importante que pisou neste planeta Terra. Es el ángel del pacto, É o anjo do pacto, el cual le apareció al profeta Moisés. que apareceu ao profeta Moisés. Ahora vamos a ver algo aquí. Agora vamos ver algo aqui. En el Éxodo Em Êxodo, capítulo 23 capítulo 23, nos dice, nos diz, comenzando en el verso 20 hasta el 23, começando no versículo 20 até o 23, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. eu envio meu mensageiro diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guárdate delante de él y oye su voz. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. No le seas rebelde, Não te rebeles contra ele. porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Por eso cuando el ángel del pacto le apareció a Moisés, Por isso, quando o anjo do pacto apareceu a Moisés, y Moisés pregunta por su nombre, e Moisés pergunta pelo seu nome, él le da allí su nombre ele dá aqui o seu nome, en 4 consonantes, em 4 consoantes, las cuales Moisés escuchó siendo habladas as quais Moisés escutou sendo falado, en la forma en que he hablado ese nombre de Dios. na forma que é falado esse nome de Deus. Y le dice, E diz, este es mi memorial para siempre. esse é o meu memorial
Ese es el nombre de Dios para siempre. Esse é o nome de Deus para sempre. Y ahora, E agora, ven ustedes que vejam, es el ángel del pacto que está hablando con Moisés, está falando com Moisés. pero en él está Dios. Mas nele está Deus. Dios está en ese ángel. Deus está nesse anjo. Por eso cuando aparecía ese ángel, Por isso, quando esse anjo aparecia, las personas decían, as pessoas diziam, he visto a Dios cara a cara. Por ejemplo, Jacob, cuando luchó con el ángel quando lutou com um anjo, toda la noche toda noite, y no lo soltaba, e não soltava. y el ángel le dijo, tengo que irme, raya el alba. E tem que ir, raia alva. Jacob le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Soltaré até que me venha. O sea que Jacob estaba luchando por la bendición de Dios, que vendría a través del ángel. Viria através do anjo. Siempre debemos luchar Sempre devemos lutar. por la bendición de Dios. Siempre hay una lucha Sempre há uma luta para alcanzar la bendición de Dios. para alcançar a bênção de Deus. Si Jacob luchó toda la noche, Jacó lutou toda noite. ¿cuántas horas ha luchado usted para estar hoy aquí, para recibir la bendición de Dios? Lutou para estar aqui para receber a bênção de ¿Y cómo vino la bendición de Dios a Jacob? Deus. E como veio a bênção de Deus a Jacó? Por unas palabras sencillas siendo habladas por el ángel. Por algumas palavras simples sendo faladas pelo anjo. No le pregunta, ¿cuál es tu nombre? E pergunta, qual é o teu nome? O sea, una conversación. Ou seja, uma conversa. Jacob le dice, Jacob. Jacó disse, Jacó. Cualquier persona puede decir, Qualquer pessoa pode dizer, como que ese ángel no conocía a Jacob. como que esse anjo não conhecia Jacó? Sí lo conocía, Sim, conhecia. y muy bien. E muito bem. Y sabía cuál era su nombre. Sabia qual era o seu nome. Pero hay cosas que la persona tiene que hablar. Mas tem coisas que a pessoa tem que falar. Por ejemplo, Dios conoce nuestras necesidades, Por exemplo, Deus conhece nossas necessidades. pero nos enseñó a que oremos a Él Mas nos ensinou para que oremos a Ele. y le contemos a Él nuestras necesidades Contemos para Ele as nossas y necessidades. pidamos a Él. E peçamos para Ele. Ve, hay cosas que tenemos nosotros que hacer. Bem, tem coisas que nós temos que fazer. Y el que pide, recibe. Pede e recebe. Algunas personas pues, pueden decir, pero ¿por qué Dios no me da tal cosa o tal cosa? Por que Deus me dá tal coisa? Ore a Dios Olha a Deus. y vea si es para bien suyo. E veja se é para o seu bem. Porque no puede pedir una cosa Porque não pode pedir uma coisa que no sea para bien. que não for para o bem. Tiene que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedir de acordo à vontade de Deus. Y ahora Jacob E agora Jacó le dice cuál es el nombre suyo. diz qual é o seu nome. Jacob. Jacó. El ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, O anjo diz, não será mais o seu nome Jacó, sino Israel. mas Israel. Porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Porque lutaste contra o homem e contra Deus e venceste. Siempre que hay una victoria, Sempre que há uma vitória, vean, hay un cambio de nombre. vejam, há uma mudança de nomes. Y para que haya una victoria, Para que haja uma vitória, tiene que haber una lucha, una guerra. tem que haver uma luta, uma guerra. Y ahora E agora, Jacob Jacó suelta al ángel y el ángel se va. solta o anjo se vai. Pero Jacob Mas Jacó quedó cojo, ficou manco. pero mejor un cojo con la bendición de Dios Melhor um manco com a bênção de Deus, que una persona que camine bien sin la bendición de Dios. uma pessoa que caminha bem sem a bênção de Deus. Jacob Jacó estaba muy feliz. está muito feliz. Más bien para Jacob, Não veio para Jacó cuando veía que él tenía problemas para caminar, quando ele tinha problemas para caminhar. recordaba ese momento tan sublime Lembrava desse momento tão sublime de su encuentro con el ángel de Dios. do encontro com o anjo de Deus. Y ahora E agora, Jacob dice, Jacó diz: vi a Dios cara a cara vi a Deus cara a cara. y fue librada mi alma. Minha alma foi livrada. Pero lo que él vio fue al ángel de Dios. Mas o que ele viu foi o anjo de Deus. Es que el ángel de Dios O anjo de Deus es el cuerpo angelical de é o Dios. corpo angelical de Deus. Ese cuerpo angelical Esse corpo angelical es también el Espíritu Santo, llamado el Espíritu Santo, chamado Espírito Santo. porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. O Espírito é um corpo de outra dimensão. Y ahora E agora, encontramos encontramos que ese ángel que esse anjo vino en medio del pueblo hebreo veio
el ángel del pacto, o anjo do pacto, el deseado de todas las naciones, desejado de todas as nações, a través del cual Dios le dio la ley en el monte Sinaí a Moisés para que la diera al pueblo hebreo. através do qual Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai para que desse ao povo. Porque la ley fue dada por comisión de ángeles. E a lei foi dada por comissão de anjos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 53, Está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 53. y la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 2, verso 2. E a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Y ahora, E agora, el nombre de Dios. o nome de Deus. Dice aquí en el Éxodo capítulo 23, verso 21, Diz aqui em Êxodo, capítulo 23, donde hemos estado leyendo, onde estivemos lendo, que el nombre de Dios está en el ángel, o nome de Deus está no anjo, en el ángel de Dios. no anjo de Deus. Dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fereceus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Y ahora el nombre de Dios E agora o nome de Deus fue colocado ¿dónde? foi colocado onde? En el ángel de Dios, No anjo de Deus, el ángel del pacto, o anjo do pacto, porque ese es el cuerpo angelical de Dios. que esse é o corpo angelical de Deus. Así como el nombre suyo Assim como o seu nome, se lo colocaron ¿dónde? o colocaram onde? En el cuerpo que nació, No corpo, el cual fue registrado con un nombre. o qual foi registrado com o nome. Y ahora E agora, encontramos encontramos que cuando el ángel del pacto que quando o anjo do pacto viene manifestado en carne humana, veio manifestar en la persona de Jesús, a pessoa de Jesus, el nombre de Dios o nome de Deus está en Jesús, está em Jesus, en Yeshua. em Yeshua. Moisés Moisés conocía el nombre de Dios conhecia o nome de Deus y escuchó la pronunciación e escutou a pronúncia y se lo colocó e colocou a su ayudante, em seu ajudante. a Oseas, hijo de Nun. A Oséias, filho de Nun, Le cambió el nombre mudou o nome. y Oseas, hijo de Nun, E Oséias, filho de Nun, era el servidor de Moisés era o servidor. y también vino a ser Também se tornou la persona que estuvo a cargo del ejército. a pessoa que esteve encarregada do exército. Moisés le colocó el nombre de Dios a su servidor Oseas. Moisés colocou o nome de Deus de seu servidor Oséias. Le puso por nombre Josué Colocou por nome Josué, o Yeshua. ou Yeshua. Y ahora E agora, Josué Josué no tenía barreras. não tinha barreiras. Mandó a parar el sol y la luna. Mandou parar o sol e a lua. Josué tipifica Josué tipifica al Espíritu Santo o Espírito Santo. y tipifica al Mesías. Tipifica o Messias. Y ahora cuando aparece E agora, quando aparece el hijo de la Virgen que estaba prometido, da Virgem que estava prometida que nacería e nasceria, y sería llamado Emmanuel, seria chamado que significa Dios con nosotros, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14. conforme Isaías capítulo 7, versículo 14. El ángel le dice a la Virgen María, el ángel Gabriel, O anjo disse à Virgem Maria, le pondrás por nombre Jesús. o anjo Gabriel colocará por Esa es la traducción al español, essa é a tradução para o espanhol. pero es Yeshua. Mas é Yeshua. Jesús dijo Jesus disse en San Juan, dijo algo muy importante, São João, disse algo muito importante. y también la Escritura dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Também diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pero ahora en San Juan capítulo 5, Mas agora em São João, capítulo 5, veamos lo que nos dice, vejamos o que nos diz. verso 43, Versículo 4. yo he venido en nombre de mi Padre. Eu vim em nome de meu Pai.
el nombre Yeshua. o nome Yeshua, Si lo buscamos, si lo examinamos, se examinarmos, es el mismo nombre é o mesmo nome que le fue dado a conocer a Moisés. que foi dado a conhecer a Moisés. Cuando Moisés preguntó Quando Moisés perguntou cuál era el nombre, qual era o nome, porque Moisés estaba muy preocupado porque Moisés estava muito preocupado y le dice a Dios, e disse a Deus: Señor, Senhor, si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? se perguntares qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Y Dios le da a conocer el nombre E Deus dá a conhecer o nome que le tenía que decir a ellos, e tinha que dizer para eles el nombre de Dios. o nome de Deus. También el sumo sacerdote Também o sumo sacerdote lo llevaba en su frente, levava em sua testa en una lámina o laminilla de oro, uma lâmina, ahí lo tenía escrito. aí tinha escrito, Vean, vejam, el sumo sacerdote en su frente, o sumo sacerdote en una lámina de oro, tinha uma lâmina de ouro y el servidor de Moisés e o servidor de Moisés lo llevaba como nombre o levava como nome que le fue puesto por Moisés. que foi posto por Moisés. También en el tabernáculo Também no tabernáculo y en el templo que construyó el rey Salomón e no templo que o rei Salomão construiu estaba el nombre de Dios. estava o nome de Deus. Era un templo para el nombre de Dios. Era um templo para o nome de Deus. Y ahora E agora encontramos encontramos que cuando se predica el Evangelio de Cristo, que quando se prega o Evangelho de se predica en el nombre del Señor Jesucristo. prega em nome do Senhor Jesus Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque ahí está el nombre de Dios. Porque aí está o nome de Deus. Tan sencillo como eso. Tão simples assim. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser Não há salvos. outro nome dado aos homens em que possamos ser salvos. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Somente há um e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Jesucristo es el árbol de la vida. Jesus Cristo é a árvore da vida. Y también Él es el camino, E também Ele é o caminho, la verdad y la a vida. verdade e a vida. Y nadie viene al Padre sino por E Él. ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Él dijo, y nadie viene al Padre sino por mí. Ele disse: ninguém vem ao Pai. San Juan capítulo 14, verso 6. São João capítulo 14, versículo 6. Él también dice en San Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, Também diz em São Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 13 ao 14. que el camino que lleva a la vida eterna es angosto. E o caminho que conduz à vida eterna é estreito. Y también dice que la puerta es angosta. Também diz que a porta é estreita. La puerta que está para el ser humano entrar a la vida eterna. A porta que está para o ser humano. Vamos a leerlo como lo dice aquí para que lo tengan claro. Vamos ler aqui para que tenham claro. Capítulo 7 de San Mateo, verso 3 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrei pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ahora, la puerta por la cual se entra a la vida eterna es angosta, E agora a porta pela qual se entra es Cristo. é estreita, é Cristo. Él dijo en San Juan capítulo 10, verso 9, Ele disse em São João capítulo 10, versículo 9. yo soy la puerta. Eu sou a porta. El que por mí entrare será salvo. Quem por mim entrar salvar-se-á. Él es la puerta de salvación. Ele é a porta de salvação. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, Por isso se prega o Evangelho de Cristo, para que las gentes sepan cuál es la puerta y el camino que lleva a la vida eterna, qual é a porta e o caminho que conduz para a vida eterna, para que puedan así para que assim possam hallar la puerta y el camino de la vida eterna. encontrar a porta e o caminho da vida eterna. Yo encontré el camino Eu encontrei de la vida eterna a vida eterna, y la puerta de la vida eterna e a porta da y el árbol de la vida eterna. e a árvore da vida eterna. Encontré a Cristo. Encontrei Cristo, Entré por Cristo entrei por Cristo a la vida eterna. a vida eterna.
¿Y qué más? Si hay alguno que todavía no ha entrado a la vida eterna, Se houver alguém que ainda não entrou na vida eterna, no ha encontrado el camino que lleva a la vida eterna, não encontrou o caminho que leva à vida eterna, sepa saiba que Cristo dijo, yo soy el camino. que Cristo disse, eu sou o caminho, Cristo es el camino Cristo é o caminho que lleva a la vida eterna. que leva para a vida eterna. Y por consiguiente, Consequentemente, todos necesitamos a Cristo todos necessitamos de Cristo para entrar a la vida eterna. para entrar na vida eterna. Si hay alguna persona que todavía no ha entrado a la vida eterna Se houver alguma pessoa que ainda não entrou na vida eterna, y ha nacido la fe de Cristo en su alma, e nasceu a fé de Cristo em sua alma, puede entrar por el camino pode entrar pelo caminho que lleva a la vida eterna que leva y por la puerta que lleva a la vida eterna pela porta que leva para a vida eterna, para que Cristo le dé para que Cristo dê la vida eterna. a vida eterna. Y así asegura su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Com Cristo em seu reino eterno. Vamos a dar unos minutos Vamos dar alguns minutos para que puedan venir los pies de Cristo, los que todavía no lo han hecho, para que possam vir aos pés de Cristo aqueles que ainda não y estaremos orando por usted e estaremos orando por você, para que Cristo le reciba en su reino. para que Cristo o receba em seu reino. También los que están a través del satélite Amazonas pueden venir los pies de Cristo, Também aqueles que estão através do satélite los que todavía no lo han hecho, aqueles que ainda não fizeram. y también los niños de 10 años en adelante. En todas las naciones pueden venir los pies de Cristo. Em todas as nações podem vir aos pés de Cristo. Los que están a través de internet también pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Para que Cristo receba em seu reino. Lo más importante es la vida eterna. O mais importante é a vida eterna. Si esta vida terrenal que tenemos es tan importante, Se essa vida terrena que temos é tão importante, si, aunque es temporera, mesmo que é temporária, cuanto más la vida eterna. quanto mais a vida eterna. La vida eterna A vida eterna es lo más importante é o mais importante y solamente una persona e somente uma pessoa tiene la exclusividad de la vida eterna para impartirla a los seres humanos. incluir aos seres humanos. Dios le ha dado la exclusividad de la vida eterna Deus deu exclusividade da vida eterna a Jesucristo. a Jesus Cristo. El que tiene al Hijo Quem tem um filho tiene la vida eterna. tem a vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, porque no lo ha recibido como Salvador, Quem não recebeu como Salvador no tiene la vida eterna. tem a vida eterna. Dice la Escritura, Diz a Escritura, Dios nos ha dado vida eterna Deus nos deu a vida eterna. y esta vida está en su Hijo. Essa vida está em seu filho. O sea que la vida eterna Ou seja, que a vida que Dios le ha dado al ser humano, que Deus deu ao ser humano la colocó en Cristo para que a través de Cristo para que através la recibamos. a recebamos. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que están en otras naciones también, Podem continuar vindo aos pés de Cristo aqueles para que queden incluidos en esta oración que estaremos haciendo. que fiquem incluídos nessa oração que estaremos fazendo. Todos queremos Todos queremos asegurar nuestro futuro eterno. garantir o nosso futuro eterno. Y solamente se puede asegurar el futuro eterno Somente se pode garantir o futuro eterno con Jesucristo. com Jesus Cristo. Ninguna otra persona puede asegurarle a usted su futuro eterno. Nenhuma outra pessoa pode garantir a você o seu futuro eterno. Solamente Jesucristo es el que nos puede asegurar nuestro futuro. Somente Jesus Cristo é quem pode nos garantir o futuro. Miren lo que nos dice Vejam que nos diz en San Juan capítulo 11, em São João capítulo 11, verso 23 en adelante, le dice Jesús, dijo, tu hermano resucitará. versículo 23 em diante. Disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Eso le dice a Marta, la hermana de Lázaro, Isso ele disse a Marta, irmã de Lázaro, pues Lázaro había muerto y ese era el cuarto día de haber muerto. pois Lázaro tinha morrido e era- Y estaba sepultado en una cueva. e estava sepultado numa cova. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. O sea que Marta sabía que iba a efectuarse una resurrección Ou seja, que Marta sabia que se efetuaria en el día postrero para todos los creyentes de Dios. para todos os crentes de Deus. El día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá. É o sétimo milênio de Adão até aqui. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Eu sou a ressurreição e a vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Disse, sim, Senhor, Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. ¿Y nosotros qué decimos? Nós o que dizemos? Sí, Señor. Sim, Senhor. También nosotros lo creemos. Também nós o cremos. Y ahora, E agora, la promesa de Cristo es a promessa de Cristo é que el que cree en Él, que quem crê nele, aunque esté muerto, vivirá. mesmo que esteja morto, viverá. O sea, Ou seja, que va a resucitar que ressuscitará en el día postrero no último dia, conforme a la promesa de Cristo. conforme a promessa de Cristo. Y aún también E ainda também, el creyente en Cristo, o crente em Cristo, cuando muere su cuerpo físico, o corpo físico morrer, él continúa viviendo ele continua en alma y espíritu em alma e en otra dimensión, outra dimensão. en la sexta dimensión, Essa dimensão que es el paraíso. que é o paraíso. Y cuando llegue el momento para la resurrección E quando chega o momento para de todos los creyentes en Cristo, de todos os crentes, esa persona también va a resucitar essa pessoa também vai ressuscitar en un nuevo cuerpo, em um novo corpo, eterno, inmortal, imortal, glorificado y joven e jovem, para toda la eternidad. toda a eternidade. Un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Cristo. Um corpo igual ao corpo glorificado de Cristo. Cristo está tan joven como cuando subió al cielo, Cristo está tão jovem como quando subiu ao porque en el cuerpo glorificado porque no corpo glorificado la persona no se pone vieja, a pessoa não fica velha, tiene vida eterna física. tem vida eterna física. Y solamente Cristo E somente Cristo nos garantiza nos garante esa vida eterna essa vida eterna física, física, como también espiritual. como também espiritual. Por lo tanto, Portanto, todos necesitamos a Cristo. todos necessitamos de Cristo. Él es la persona más importante. Ele é a pessoa mais importante. Él es el árbol de la vida. Ele é a árvore da vida. Él es el camino a la vida Ele é o eterna. caminho da vida eterna. Él es la puerta. Ele é a porta. Y el que por él entra, recibiéndolo como Salvador, E quem por ele entra recebendo como Salvador, tiene vida eterna. Recibe la vida eterna. recebe a vida, Entra a la vida eterna. entra na vida eterna. Vamos a estar puestos en pie Vamos estar em pé para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. Los que están en otras naciones también puestos de pie. Aqueles que têm outras nações também. Si todavía falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, Se ainda falta alguém para vir aos pés de Cristo, puede venir. De los que están presentes y de los que están en otras naciones también. estão presentes e que estão em outras nações também. Si tienen información Se tem informação, de ya en las demás naciones también, já nas demais ya están listos para la oración. nações, pronto para a oração. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo Vamos levantar nossas mãos aos céus a Cristo, y con nuestros ojos cerrados, com nossos olhos fechados. los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Aqueles que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu evangelio escutei a pregação do teu y evangelho. nació tu fe en mi corazón. Nasceu tua fé em meu coração. Creo en ti con toda mi alma. Creio em ti com toda a minha alma. Creo en tu nombre Creio em teu nome, como el único nombre bajo el cielo como único nome dado a los hombres dado aos en homens, que podemos ser salvos. podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario Creio em tua morte na cruz do como el sacrificio de expiación como sacrifício por mis pecados y por los de todo ser humano. de todo ser humano. Reconozco que soy pecador Reconheço que sou y necesito un Salvador. preciso de um Salvador. Señor, Senhor, me rindo a ti, me rendo a ti, me entrego a ti entrego a ti, en alma, espíritu y cuerpo, corpo, dando testimonio público dando testemunho de mi fe en ti. da minha fé Y te recibo como mi único como meu y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Te ruego, perdone mis pecados Te rogo, perdoe os meus pecados, y con tu sangre me limpies de todo pecado o sangue me limpe de todo pecado, y me bautices con Espíritu Santo y fuego me batize com o Espírito y produzcas en mí el nuevo nacimiento. e produzas em mim um novo. Quiero nacer de nuevo. Quero nascer, Quiero nacer a la vida eterna. Quiero ser restaurado a la vida eterna. restaurado à vida eterna. Quiero vivir contigo en tu reino Quero viver contigo em teu reino por toda la eternidad. por toda a eternidade. Sálvame, Señor. Salva-me, Te Senhor. lo ruego Te rogo, en tu nombre eterno y glorioso. em nome eterno e glorioso. Señor Jesucristo. Amén. Amém. Y con nuestras manos E com nossas mãos
levantadas, decimos, la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ahora ustedes me dirán, ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua no quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, morimos al mundo. Y cuando somos sumergidos en las aguas bautismales, tipológicamente, estamos siendo sepultados. Y cuando somos levantados de las aguas bautismales, estamos resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. El bautismo en agua es tipológico. Y por consiguiente, al comprender el simbolismo del bautismo en agua, podemos ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como se hacía en medio de la iglesia primitiva y se ha continuado haciendo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos los presentes y a todos los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Dejo por aquí al reverendo Osvaldo Aparecido para que les indique hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y así ser bautizados en agua en el nombre del Señor. Y luego nos veremos en la próxima actividad. Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones del Señor Jesucristo. Pode se sentar, irmãos.